Hola a todos, de nuevo aquí con todos vosotros, muchas gracias por estar ahí y volvemos a tener una píldora de este grupo de píldoras de actualización de patología infecciosa por VIH y en este caso vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. El VIH no deja de ser una infección de transmisión sexual y las ITS caen muy del lado de los médicos, de los sanitarios que atendemos los pacientes con infección por VIH. Para ello contamos de nuevo con Cristina Gómez Ayerbe, que es médico adjunto de la unidad de enfermedad infecciosa del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y que tiene una amplia experiencia y un topic suyo en su deambular diario son las ITS. Gracias, Cristina, por venir de nuevo. A vosotros. Bueno, llevamos desde hace 20 años, siempre decimos un montón de años, que vienen incrementándose las ITS, ¿no? Hay muchas causas, hay muchos factores y me gustaría que dijeras, a tu juicio, cuáles son los que tienen mayor relevancia para ti, para este incremento progresivo de las ITS en todo el mundo. Eso es. Vale, yo creo que claramente el diagnóstico de las ITS va en aumento debido a que las técnicas diagnósticas han mejorado, ¿no? Ahora, bueno, pues las técnicas diagnósticas de biología molecular son el gold estándar y con eso se diagnostican muchísimas ITS. También es verdad que, bueno, pues que las prácticas y la forma de relacionarse ha cambiado con las nuevas tecnologías, aplicaciones móviles por geolocalización que permiten, bueno, pues tener contactos sexuales múltiples de forma rápida y de forma pues casi inmediata, ¿no? Con el riesgo que esto conlleva de adquirir más ITS y luego también, bueno, pues el consumo de drogas relacionadas con el sexo, el chemsex, ¿no? que bueno, pues cada vez está como más de moda y más en auge y aunque las drogas durante el sexo se llevan utilizando toda la vida, pues parece que las prácticas del chemsex que llevan bueno, pues un riesgo añadido para la adquisición de ITS, pues también yo creo que estas tres fenómenos claramente son, bueno, pues el hecho de que las ITS vayan en aumento y cada vez diagnostiquemos más ITS, ¿no? Se aduce a veces el tema de educación, que yo tengo mis dudas, que pues, vaya por ahí el asunto, y el cambio de los valores morales, ¿no? En relacionarse, incluso el inicio de las relaciones sexuales no se puede comparar ahora con hace 30 años. ¿Crees que eso también es un factor? Bueno, puede ser. Bueno, puede ser. Yo creo que sí que puede influir también eso, ¿no? La forma de relacionarse y de hecho se está poniendo mucho el foco ahora sobre los adolescentes, incluso se habla de bajar la edad de inicio de la PrEP porque los pediatras están muy preocupados con los adolescentes y es verdad que puede influir acceso a pornografía y cosas, bueno, que también van detrás las nuevas tecnologías, que es el cambio con generaciones previas, ¿no? Puede ocurrir eso también, sí. Hablando de la PrEP, bueno, recordar que la PrEP está licenciada para mayores de 16 años, ¿vale? Y hablando de la PrEP, esta estrategia que ha supuesto un pilar fundamental, o va a ser un pilar fundamental en el control de la epidemia de VIH, ha hecho que se criben poblaciones y aparezcan muchas ITS. Uno no sabe si es que estaban ahí y las estamos diagnosticando o es que la PrEP ha hecho que haya mayor riesgo y aumenten las ITS. ¿Cómo lo ves tú? Pues probablemente sea una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es verdad que la gran mayoría de las ITS que diagnosticamos en esta población de riesgo son asintomáticas, ¿no? Se habla de más del 70% de ITS asintomáticas y si no las buscas no las encuentras. Toda esta gente que está en programas de PrEP se le escriba cada 3 o 6 meses, ¿no? Y ahí se diagnostican muchas ITS, con lo cual, bueno, pues eso claramente influye, ¿no? Se buscan más, se diagnostican más y luego es verdad que, bueno, que la falsa sensación de protección frente al VIH con la pastilla de la PrEP, pues bueno, pues puede condicionar prácticas de mayor riesgo para adquirir otras ITS, ¿no? Hemos hablado también de las aplicaciones, del chemsex, bueno, pues todo esto hace que sea un cóctel, bueno, pues con muchas prácticas de riesgo para tener ITS, ¿no? El cribado, el diagnóstico y el tratamiento son las estrategias desde el punto de vista sanitario que ayudan a reducir la incidencia de ITS. Si cribamos a gente asintomática, diagnosticamos y tratamos, cortamos la cadena de transmisión de la gonorrea, por ejemplo.
Otro aspecto que siempre se habla en las ITS, aunque también en otras enfermedades de transmisión entre personas, como podría ser la tuberculosis, es el estudio de contactos. Explica lo que es el estudio de contactos para que los que nos están viendo lo sepan. El estudio de contactos es algo que es importante sí, en el mundo de las ITS. Sí. Yo creo que claramente debemos de seguir haciendo estudios de contactos y debemos insistir en los estudios de contactos. Es verdad que el estudio de contactos puede ser muy fácil si solo tienes un contacto y puede ser francamente difícil si tienes múltiples contactos, como muchas de estas personas, ¿no?, que están en programas de PrEP y que tienen múltiples contactos, contactos anónimos y contactos ilocalizables. Ahí el estudio de contactos se complica mucho. Pero bueno, el estudio de contactos básicamente es, pues cuando a una persona se le diagnostica una infección de transmisión sexual, en este caso, se debe informar a todos los contactos que haya tenido en función de, pues del periodo ¿De qué tipo de ITS? ¿No? Eso es, del tipo de ITS y del último cribado de ITS que haya tenido, ¿no? Pero siempre empezamos por la pareja estable, ¿no? y muchas veces le acompaña incluso a la consulta médica a la pareja. Si se te diagnostica una sífilis y vienes con tu pareja, pues tu pareja estable es la primera persona a la que se le tiene que hacer el cribado o tratar en muchas ocasiones, y luego pues a partir de ahí el resto de contactos que se haya tenido se deben de cribar o tratar, si no es posible cribar, en muchas situaciones para diferentes ITS, ¿no? Entonces, el estudio de contactos yo creo que se debe hacer para cortar la cadena de transmisión, y también es importante tratar de forma simultánea a las parejas para no estar contagiándose pues de uno a otro las diferentes ITS si no se tratan a la vez. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, en una ITS como es la infección por VIH, que eso tiene una relevancia mucho mayor que a lo mejor una gonorrea, ¿cómo se hace cuando se diagnostica una persona de infección por VIH y hay que cribar o buscar los contactos del último año? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros cuando tenemos un nuevo diagnóstico de infección por VIH le preguntamos acerca de los contactos sexuales. Se puede hacer el cribado de forma que el propio paciente informe a sus parejas sexuales para que se hagan la prueba de VIH a través de su médico de cabecera, o nosotros mismos ofrecemos localizar a esos contactos y hacerles la propia prueba de VIH, ¿no? Entonces, bueno, estudios de contactos de VIH es verdad que hay en algunos sitios sé que se hacen de forma exhaustiva, muchas veces intervienen epidemiólogos preventivistas, pero bueno, nosotros en la consulta lo que hacemos es siempre revisar con el nuevo diagnóstico todos los contactos que ha tenido e insistir en que se le informe a través del propio paciente o que nosotros mismos informemos a través del médico, ¿no? ¿Y el sujeto que se le diagnostica con ITS es susceptible a comunicar su diagnóstico a sus parejas? ¿Cómo? Claro, ahí depende un poco la cantidad de contactos y el contacto que tenga con ellos, ¿no? Entonces, hay veces que es fácil el estudio de contactos porque son pocos contactos localizables y se mantiene buena relación, pero hay veces que la capacidad de contactar con las personas con las que han tenido prácticas es muy difícil porque ha sido mediante aplicaciones móviles, geolocalización o en fiestas, y son contactos desconocidos, con lo cual muchas veces eso es, ahí se pierde la capacidad de localizar los contactos, ¿no? Si ponemos el foco del control de las ITS en el cribado, en el asintomático con riesgo, diagnóstico, tratamiento y estudio de contactos, ¿no crees que perdemos la oportunidad de comentar o de difundir el hecho del preservativo? Sí, yo creo que debe ser un completo, ¿no? Que no se debe perder el ABC, ¿no? de todas las recomendaciones de hábitos y hábitos sexuales saludables, eso es, ¿no? No dejar de recomendar métodos clásicos de prevención que sabemos que son súper eficaces, pero bueno, la realidad es que debemos un poco adaptarnos a las prácticas del propio sujeto. Sus hábitos. Y eso
Eso es, y el uso del preservativo muchas veces en estos entornos de fiestas, de sesiones, chemsex, etcétera, pues sabemos que es muy escaso, ¿no? Nosotros seguimos recomendando el uso de preservativos, bueno, pues tener pocos contactos protegidos y disminuir el consumo de drogas o que te haga perder la noción del tiempo, pero bueno, es verdad que la realidad es que debemos de recurrir a otras estrategias muchas veces porque ellas fallan, ¿no? ¿Tú tienes, o vosotros, en vuestra consulta, tenéis preservativos para repartir? No, nosotros ahora mismo no podemos repartir preservativos. Yo he trabajado en algún sitio donde efectivamente teníamos en la consulta una caja de preservativos, pero hoy por hoy en nuestra consulta no podemos. Quizás deberíamos decírselo a Javier, ¿no? Sí. Que una cosa tan sencilla como son los condones, tenerlos a mano y seguir proporcionándoselo a las personas que más riesgo tienen, ¿no? Vale. El otro punto que te iba a comentar, o que me gustaría que hablaras, es el tema de la resistencia. Hay un incremento enorme de las ITS, ya hemos dicho que las ITS clásicas, tanto gonorrea, sífilis como clamidia, linfogranuloma, y la que está bajando, afortunadamente, es el VIH. El resto está subiendo todavía. El riesgo de las resistencias de los antibióticos a un germen como puede ser la gonorrea. Hay ya descrita cepa resistente. ¿Cómo lo veis eso desde una consulta que diagnostica muchas gonorreas, muchas de las cuales son asintomáticas? Sí, yo creo que claramente el uso generalizado, ¿no?, de la ceftriaxona pues acabará llevando a que perdamos la ceftriaxona como un arma para combatir el gonococo, ¿no? Hace años el gonococo era sensible a penicilina, a citromicina, a quinolonas. Eso es, ya cada vez se ven más cepas y de hecho si tú miras los mapas de sensibilidad de los CDC europeos, pues cada vez va aumentando la CMI y probablemente sea cuestión de tiempo que perdamos la ceftriaxona. Sí, sin duda. ¿Crees que es un problema relevante entonces? Sí. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que probablemente haya que invertir en nuevos fármacos y sobre todo en la vacuna, ¿no? Eso es. Yo creo que la vacuna frente al gonococo, es verdad que el Bexero, ¿no?, frente al meningo tiene cierta efectividad, pero bueno, yo creo que hay que invertir mucho en vacuna frente al gonococo. Sí, claro, probablemente la solución de la gonorrea sea una vacuna preventiva y eficaz. Muy bien. La otra cosa que te iba a preguntar, también hablando de antibióticos, es el hecho del uso de doxiciclina como profilaxis post-exposición, que disminuye ciertas ITS, como puede ser sobre todo la sífilis y la clamidia. ¿No crees que, vuelvo otra vez a las medidas clásicas de prevención, ¿no crees que medicalizar de alguna manera todo esto hará que no pongamos el acento pues en iba a decir la vida monacal, no, pero monogamia, pocas parejas, ¿no?, el uso de condones? Sí, yo creo que el abordaje de las ITS debe ser a diferentes niveles y con estrategias pues a múltiples dianas, ¿no? Y que no debemos olvidarnos, por supuesto, de seguir recomendando el preservativo, ¿no?, métodos clásicos, pero bueno, pues que el uso de doxiciclina es otra estrategia más, al igual que, bueno, pues que la PrEP y que otras, ¿no?, y que la reducción de riesgos en el uso del chemsex, etcétera, etcétera, que todo esto pasa por diferentes estrategias y que no deja de ser una más. Hay ensayos clínicos que demuestran la efectividad, como tú ya has dicho, de la doxiciclina para la reducción de ITS y por supuesto que no hay que darle doxiciclina a todo el mundo. Entiendo que hay mucha preocupación por las resistencias, por la microbiota, etcétera, etcétera, pero bueno, es una estrategia que para cierto grupo selectivo de población de mucho riesgo pues puede ser un arma más, ¿no?, para combatir las ITS, sin olvidarnos de medidas clásicas. Has mencionado el chemsex. ¿Puedes en pocas palabras o en algunas frases comentar qué es el chemsex, qué grupos lo practican y qué riesgo conlleva?
Vale, pues el chemsex es un fenómeno que lleva ocurriendo desde hace tiempo y que cada vez está más de moda, que es el uso de drogas recreativas con fines de tener prácticas, bueno, pues prácticas que no se hacen sin estar bajo efecto de muchas drogas, ¿no? Prácticas a veces más, bueno, pues que conllevan más riesgo, ¿no? Penetraciones múltiples, combinan drogas muchas veces no solo inhaladas o vía oral, sino drogas inyectadas. Esto también confiere riesgo de adquirir otras infecciones, ¿no? Que estaban ya un poco más quizá olvidadas, como la hepatitis C, pero son prácticas bueno, bajo efectos de drogas con múltiples parejas durante mucho tiempo, ¿no? El efecto de las drogas hace que perduren en el tiempo relaciones sexuales con muchas parejas y de alto riesgo para adquirir infecciones de transmisión sexual, ¿no? Drogas, por otra parte, muy adictivas. También, sí. Sí, ¿Puedes comentar, di alguna droga? Bueno, las que más se consumen, mefedrona, GHB, metanfetaminas, bueno, esas serían un poco las drogas más, suelen combinarse muchas veces con alcohol, ¿no? Y en un cóctel pues de varias drogas, ¿no? Y luego el colectivo que realmente las utiliza... Son hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? No es un fenómeno que salga a una población diferente a los HSH. No, principalmente son hombres que tienen sexo con hombres, sí. Bueno, hemos puesto como muy negativo el asunto de las ITS en cuanto que va un incremento enorme, pero yo creo que el hecho de que se acerquen al sistema con la vacunación de la hepatitis A, la vacunación de la hepatitis B, la vacunación del papilomavirus, yo creo que también son hechos interesantes que podemos hacer por personas que están en una situación de riesgo en un programa de PrEP, o sea que no solamente es el diagnóstico y cribado y tratamiento. Sí, ¿no? y tener a una población de altísimo riesgo totalmente localizada hace que en situaciones de ITS emergentes, como pudo ser la viruela del mono hace unos años, pues haya habido una respuesta muy rápida dirigida a esa población, como fue la vacunación muy rápida, ¿no? Que hizo que disminuyeran los casos de forma muy significativa, ¿no? La otra pregunta que te hago, y recojo un poco los usuarios, por así decirlo, las personas en riesgo de ITS, es la respuesta del sistema público a las ITS. ¿Crees que estuvo aquí Javier con su programa hasta el 2030? ¿Crees que la respuesta del sistema sanitario al menos es mejorable? ¿Y sí. ¿En qué? ¿Y cómo? Bueno, yo creo que sí que hay conciencia de que las ITS se están aumentando y de que hay mucha población susceptible de sufrir este tipo de infecciones, y sí que se están generando, bueno, pues planes tanto a nivel nacional como a nivel comunitario, ¿no? Nosotros tenemos el andaluz, que invierten en este caso se pretende formar a gente de atención primaria para que haya, bueno, pues que se facilite el acceso al sistema y que se cribe y se trate y se proporcionen pruebas diagnósticas en centros de atención primaria, un poco para también bueno, pues generalizar el diagnóstico y el tratamiento de estas infecciones de transmisión sexual. Hay que invertir a diferentes niveles en formación, yo creo que claramente se está invirtiendo más en formación y en la población, y a nivel educacional pues también yo creo que hay que invertir en esto. Entonces sí, siempre se pueden hacer más cosas, pero bueno, yo creo que se tiene conciencia del problema del aumento de las ITS y que sí que se están haciendo, bueno, pues diferentes medidas para intentar mejorar esto. Hay que mejorar claramente el sistema de vigilancia de las ITS y la notificación de las ITS. Yo creo que en los últimos años sí que ha habido una mejora en estos sistemas y que eso también nos ayuda a tener datos fiables de lo que está ocurriendo, ¿no? Con el tema del chemsex en Andalucía también se está ahora creando un grupo de trabajo para dimensionar el problema y dotar de recursos para poder afrontar esto, que también es un problema que tenemos sobre la mesa importante, yo creo, ¿no? Muy bien, bueno, pues yo creo que esta última intervención nos deja un poco más optimista. Yo creo que, bueno, siempre se pueden hacer más cosas, pero el conocer y el saber que ya se están haciendo cosas y que hay gente experta en los comités y aportando ideas,
bueno, a veces no es fácil, pero bueno, la frase por un mundo sin ITS, ¿qué te dice a ti eso? Bueno, yo creo Es que más un reto futuro, sí, muy futuro, ¿no? yo creo que habrá cosas que no podamos cambiar y que a lo mejor ni siquiera sea necesario cambiar, pero yo creo que el seguir, bueno, pues ser conscientes de que tenemos esto sobre la mesa e intentar hacer cosas para mejorarlo, yo creo que es el primer paso que hay que dar y desde luego que hay gente muy sensibilizada con este tema. Sí, hombre, yo creo que no es lo mismo una gonorrea que una infección por VIH y no es lo mismo una sífilis en un varón a los 30 años que en un feto porque la madre ha tenido sífilis, ¿no? Yo creo que hay cosas, objetivos que tienen que ser sumamente claros a la hora de establecer programas para que no ocurran ese tipo de cosas. Sí, y luego tenemos retos por delante también y luego está el tema de la relevancia de tantísima ITS asintomática que diagnosticamos y que va a ocurrir por esto, con lo cual yo creo que no deja de ser apasionante lo que tenemos por delante que decir respecto a, pues eso, a las ITS asintomáticas y a tanto diagnóstico y a tanto tratamiento que va a ocurrir, ¿no? Hablábamos de quedarnos sin herramientas, de seguir invirtiendo en vacunas, en prevención y bueno, y yo creo que todo lo que tenemos por delante es muy interesante. Muy bien, pues ya finalizamos aquí esta píldora con Cristina. Yo creo que nos ha dado un semblante del problema enorme en cuanto a incremento de las ITS y saber que se están haciendo cosas y saber que hay gente interesada en este topic y que bueno, que aunque no tienen la mortalidad o la gravedad de otras infecciones, pero tienen muchísima importancia y a veces, bueno, problemas como podría ser la esterilidad, que no hemos dicho nada en las ITS en la mujer, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Cristina, por tu segunda presencia aquí en nuestras píldoras y a todos vosotros muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós, amigos, hasta pronto.